Perfecto. Bueno, hoy en el ciclo de conversatorios tenemos el enorme placer de contar con dos equipos de investigación, uno de Pampa y el otro de Patagonia, que nos van a hablar un poco de poblamiento, un poco de ambiente, un poco de simbolismo, va a ser un compilado de varias cosas, de materialidades, así que bueno, les dejamos a Lucía que se presente por un equipo y a Natalia o a Valeria por el otro, como quieran. Bueno, Quiera arranco empezar entonces. presentándose, no hay problema. Puede ser Dale. Natalia o puede ser Lucía. La que libre albedrío, no más. O como se diga. Bueno, Nati, arrancamos por el norte. Claro, con el puntero. Bueno, nosotros representamos al área de Arqueología y Antropología de Necochea. Es un grupo de investigación de CONICET que, bueno, queremos hacer la salvedad. No sé si cuando empezó vieron que había unos cartelitos que decía estamos de paro. En realidad, ayer y hoy está previsto, está pensado un paro y, y tratar de hacer visible la situación de trabajadores y trabajadoras de CONICET que estamos pidiendo recomposición salarial. Así que bueno, estamos acá, pero bueno, queríamos hacer visible la situación del paro. Esto es porque somos un grupo, como les decía, el área de arqueología y antropología es un grupo de investigación de CONICET que está inserto en un espacio municipal, que es el área de museos de la Municipalidad de Necochea. Nora Flegenheimer es quien armó el espacio y quien inició y trabajó en muchos de los temas de los que vamos a estar hablando hoy. Además de ella y nosotras tres, que nos vamos a ir presentando, están en el equipo Celeste Weitzel y Mariana Colombo, que son investigadores también, Franco Pazzi, que es becario doctoral, y Águeda Caro Petersen, que es la directora del área de museos. Yo soy Natalia Macía, soy investigadora de CONICET, estudio sobre la vida de las personas en el pasado, en las sierras y en las llanuras de la provincia de Buenos Aires, desde la perspectiva de los lugares en los que vivían y sus materialidades. En general estudio de una manera amplia, y una perspectiva amplia, pero me detengo a veces en algunos detalles, como por ejemplo, para sacar la mayor información posible de los objetos biológicos, estudio las sustancias grasas que pueden haber quedado en los objetos a partir de su uso a través de análisis químicos, mediante cromatografía de gases, esas cosas. Ya lo vamos a adentrar un poco a la charla, que es esto de Después vamos a ir tocando los temas que este quieran. tipo de estudios. Todas primero. Bueno, ahora me presento yo. Yo soy Lucía Magnin. Estoy también invitada para participar por el equipo de arqueología de mesetas patagónicas. Mis compañeras en este momento que me acompañan son Rocío Blanco y Jorgelina Vargas, que están ahí. Las tres trabajamos en este equipo de investigación y desde distintos lugares. Juja y yo, Juja es Jorgelina. Juja y yo estamos dentro del sistema CONICET, yo soy investigadora, ella es becaria, y nuestro lugar de trabajo es en el Museo de La Plata, en la División de Arqueología. Ro está trabajando en parques nacionales, en la Dirección Regional Patagonia Austral, así que nos está participando desde el Calafate. Nosotras estamos ahora en La Plata, y Rocío del Calafate. Bueno, este equipo es un equipo que está dirigido por Laura Miotti, una investigadora que tiene mucha trayectoria, que ahora es jefa de la División de Arqueología del Museo de La Plata, y también somos muchos en el equipo. Ahora voy a ver si los voy mencionando, hay algunos presentes y algunas presentes, pero bueno, en definitiva, nuestra área de estudio tiene que ver con mesetas de la Patagonia. Hay dos sectores en los que trabajamos, uno en Santa Cruz, que es el macizo del Deseado, en el noreste de Santa Cruz, y otro en Río Negro, que es el macizo de Somoncurá. Estos paisajes son parecidos en el sentido de que son paisajes mesetarios, que están al interior del continente, no están ni para el lado de la cordillera hacia el oeste ni cerca de la costa, están como en áreas intermedias, y tienen sus parecidos. El interés de trabajar en estos
estos dos paisajes, estas dos áreas, que están en provincias distintas, separadas por un buen tramo de unos buenos kilómetros, tienen que ver con el interés de Laura de investigar acerca de los primeros pobladores de nuestro continente. Ella, originalmente sus primeras investigaciones las orientó a partir de viajeros, y bueno, información que ella tenía acerca de viajeros que fueron a Río Negro y a Santa Cruz, y que contaban acerca de estos lugares interesantes desde el punto de vista arqueológico, y ahí fue ella, atrás de esos escritos, a buscar evidencias de los primeros americanos. Así fue que a Santa Cruz llegó a partir de Francisco de Aparicio, quien fue un arqueólogo y geógrafo que estuvo por esa zona en 1933. Y después, mucho después, en el 2002, esto fue en la década del 80, ¿no? Que llegó hasta Santa Cruz, encontró y excavó Piedra Museo, trabajó varios años ahí. Después se extendieron las investigaciones a otros sitios hacia el oeste de esa zona, que también dieron mucha información importante en este tema. Después, en 2002, siguiendo los pasos de otro viajero, Jorge Clarás, encontró un lugar específico que Clarás mencionaba como el paraíso de los cazadores, el Yamnagu. Estuvo buscando esa zona, encontraron sitios muy importantes para el poblamiento de América. El equipo entonces, como a partir de estas investigaciones, se fue conformando por varios de nosotros que nos fuimos formando con Laura, y dedicándonos a distintas especialidades y como cubriendo las áreas de interés, las líneas de investigación que podían aportarle a esta macroinvestigación información específica que permitía ir creciendo el equipo. Por ejemplo, bueno, Laura, ella más que nada está formada en zooarqueología. Después hay otra investigadora que es Laura Marchioni. Laura y Laurita son las encargadas de estudiar todo lo que son los huesos de animales, para qué se utilizaron. Eso es zooarqueología. Después Darío Hermo, que está acá también, Quique Terranova, estudiaron o se dedicaron más a la parte de tecnología lítica. Virginia Lynch, bueno, analiza, usando los microscopios de grandes aumentos y las lupas, los filos de los artefactos, los residuos que quedan en las distintas superficies de estos artefactos, así que utiliza esta herramienta y nos da otra perspectiva también de estos materiales. Rocío y Natalia Carden se dedicaron a estudiar el arte rupestre y el arte mobiliar. Y bueno, y Juja también, son más generalistas porque están haciendo arqueología regional, ya los va a contar ella también, pero bueno, está con otras materialidades que tienen que ver no solamente con el material lítico, también con la cerámica, con otro tipo de materiales. Espero no olvidar, bueno, y la geoarqueología, que está ahora en manos de Bruno Mosquera, que también nos da una información importantísima acerca de los procesos de formación de los paisajes y los cambios climáticos, la preservación de los materiales. Son todas especialidades. Y lo mío, yo trabajo con el análisis en general a escala del paisaje. Me interesa ver cómo se distribuyen las distintas evidencias de uso particular del paisaje. Entonces la escala es a escala de la localidad, analizar los patrones de distribución de las evidencias para ver cómo la gente se asentaba en los distintos paisajes. No quiero hablar más porque si no, por ahí hablo demasiado, pero bueno, esto se estudia mediante el sistema de información geográfica, y esa es la parte que más me dediqué a trabajar yo. Perfecto. Ahí un poco el título de la charla era esto, digamos, de materiales presentes y ausentes. Para el público en general, ¿qué es una materialidad? ¿Por qué estudiamos las materialidades? ¿Qué nos representan las materialidades? ¿Cómo las estudiamos? ¿Cómo estudiamos lo visible y no visible? Su presencia o ausencia, ¿qué nos podría estar indicando en sus trabajos particulares, ¿no? De cada uno de estos dos equipos que, si bien son lugares separados, que parece que fueran lugares distantes, hay una suerte de interconexión con los temas, con el tema del poblamiento, con el tema del simbolismo, ¿no? Con el tema de las dataciones. ¿Qué nos pueden decir sobre eso? Explicando así de modo general para el que no está en el tema. Bueno, hablo un poquito yo de lo que encontramos en nuestra área.
Primero me presento brevemente, soy Valeria Lichiri, soy becaria doctoral del CONICET, me dirige Nati Macía y Virginia Salerno. Investigo sobre alimentación desde un enfoque multilineal, esto es, tomando distintas líneas de evidencia, tanto materialidad arqueológica como fuentes documentales y también entrevistas y análisis de prácticas de distintos grupos del presente. Y me enfoco en particular en el estudio de las plantas. Bueno, yendo específicamente a lo que encontramos en nuestra zona. Los materiales tienen, por supuesto, distinta potencialidad de preservación, que tiene que ver con las características de la materia que lo componen, con los espacios, los sedimentos, el ambiente en el que los encontramos, y por supuesto con el paso del tiempo. En nuestro sector de estudio, que es la zona de las sierras de Tandilia, la llanura, las sierras, en los partidos de Juárez, de Lobería, una parte de Necochea y Tandil, lo que más encontramos son materiales líticos. Sin embargo, la vida social, la vida simbólica de los distintos grupos humanos que habitaron esta zona estaba conformada por un montón de elementos que también incluían elementos vegetales, animales, no solo para alimento, no solo para tecnología, sino también objetos y artefactos significados en contextos sociales específicos. También es importante tener en cuenta que no en todas las sociedades, o sea, en las sociedades no occidentales, las esferas del simbolismo, de la economía, de los aspectos culturales, educacionales, no estaban escindidas como le está en una lógica más occidental. Entonces también a la hora de abordar estas materialidades es importante tener en cuenta todas estas características. Bueno, dentro de los artefactos líticos que encontramos hay algunos confeccionados por talla. Esto es, artefactos obtenidos de por ejemplo, acá muestro un núcleo, esto es un núcleo de ortocuarcita del grupo Sierras Bayas, una materia prima que está presente en las sierras de Tandilia, y que las personas mediante técnicas de talla obtenían... Vale, un poquito más alto, ponelo que no se ve el... Ah, perdón, ahí se ve. Sí, un poquito más alto también mejor. Más arriba, más arriba, más arriba, más arriba, un poquito más. Bien, ahí. Exacto. Ahora Bien. sí. Acá tenemos el percutor, el núcleo, y Bien. mediante una acción de talla se obtenía esto, que es un fragmento de piedra que se llama lasca y tiene mucho filo. Esto servía para cortar, en los lados menos filosos servía para raspar. No solo utilizaban las lascas, que son estos artefactos con filo fresco, sino que también confeccionaban artefactos mediante retoque, mediante micro retoque, por ejemplo esto que es un raspador de piedra que servía para ablandar cueros, para ablandar materiales leñosos. También confeccionaban artefactos con punta que permitían perforar. Y vale, también, ¿qué quiere decir cuando hablas de retoque para la gente que no sabe? O sea, vos decís un núcleo, una lasca primaria, los instrumentos que se realizan por retoque. ¿A qué te refieres con retoque? Que mediante un único golpe había sacado un fragmento de piedra de un núcleo. Los artefactos por retoque tienen como pequeños golpecitos que permiten darle una forma más específica. Eso vendría a ser, en términos muy amplios, que implica un retoque. Y micro retoque es lo mismo, mediante otras técnicas para dar un filo con mayor detalle, que implica obviamente mayor inversión en el desarrollo de esa tecnología. Bueno, también hay otro tipo de artefactos, por ahí más conocidos por su forma, que son las puntas de proyectil. En nuestra zona hay puntas muy tempranas que pertenecen a los contextos de 12.000 años, que son las puntas colas de pescado. Más adelante Nati va a desarrollar un poco más y describir cuáles son los contextos en donde aparecen estas puntas, y también los sentidos con respecto a la forma que va a desarrollar Cele. Además de los artefactos confeccionados por talla, hay artefactos manufacturados por picado, abrasión y pulido, como por ejemplo este tipo de objetos que son morteros o molinos. Acá se podían procesar, no sé si se llega a ver bien, se podían procesar elementos animales, vegetales y también minerales. En este caso está coloreado de naranja porque son artefactos experimentales, todos estos que estoy mostrando, y lo que hicimos fue
moler ocres, que son piedras muy blandas que también aparecen en las sierras de Tandil. Son rocas coloreadas en colores rojos, naranjas, amarillos, que mezclados con agua, con grasas y con otros elementos permitían crear pinturas con las cuales las personas después pintaban el cuerpo, pintaban paredes rocosas y demás. Bueno, también en menor frecuencia aparecen restos faunísticos, como por ejemplo restos de guanaco, de venado de las pampas, armadillos, ñandúes, cáscara de huevo de ñandúes, algunos fragmentos óseos que demuestran que tienen rasgos específicos, como por ejemplo las fracturas helicoidales, que dan cuenta de determinados gestos para obtención de médula y consumo de la médula de adentro de los huesos largos. Y también en menor medida encontramos fragmentos cerámicos, pero solo en los contextos más tardíos, digamos en los sitios menos antiguos, de 3000 años en adelante. Un dato que me olvidé de mencionar, cuando mostré el ocre, en uno de los sitios, en el abrigo del Cerro del Sombrero, uno de los sitios que trabajamos, se encontró un escondrijo, que es un pequeño hueco, con algunos fragmentos de ocre guardados en ese sector, lo que demuestra que, digamos, no naturales, sino depositados ahí intencionalmente. Bueno, además de todo esto que mencioné, que sería como la materialidad evidente, lo más visible que encontramos en el registro, para poder acceder al conocimiento de todo aquello que no está, que no se presenta tan claramente, piensen por ejemplo en el caso de la punta que mostré. Si fuera una punta de lanza, esto tendría un astil, o sea, un mango largo de madera, mástic, que es una resina que se utiliza para unir la punta al astil, un tiento probablemente de material animal o vegetal, quizás plumas en la base del astil que permiten un mejor vuelo del arma. De toda esa tecnología lo que encontramos son las puntas, pero desarrollamos distintos métodos y técnicas para acceder a todo eso que no se ve. Por ejemplo, voy a mencionar brevemente una serie de experimentos que se han hecho. Por ejemplo, en el caso de la doctora Celeste Weitzel, ha investigado el tema de las fracturas de los artefactos. ¿Por qué se rompen los artefactos? Para pensar eso, desarrollaron distintas experimentaciones, unas de pisoteo intencional sobre artefactos experimentales de piedra, otras, por ejemplo, de lanzamiento de puntas simulando una situación de caza, y observaron con eso el patrón de fracturas de las puntas para comparar con las fracturas que aparecen en los sitios arqueológicos. Sobre todo en la cima del Cerro del Sombrero hay una gran proporción de materiales fragmentados. Entonces pudieron ver que algunos patrones se corresponden con estas acciones, pero hay otros que no se corresponden y que tienen que ver con fracturas intencionales. Es decir, la gente estaba rompiendo intencionalmente determinados objetos. Esto no responde a un criterio económico funcional, sino que tiene que ver con cuestiones más vinculadas a lo simbólico. Pero bueno, por supuesto hay un límite en el conocimiento que podemos tener del sentido que tenía este tipo de prácticas. Otro caso de un experimento que desarrollamos con respecto al tema del uso, del consumo y del procesamiento de plantas fue la recolección de distintas especies vegetales nativas, procesamiento con artefactos de piedra experimentales, y observamos en los filos de esos artefactos las sustancias grasas que Nati mencionó al principio, que ella había desarrollado toda esta línea de análisis, las sustancias grasas que quedaron en los filos y también los rastros de uso en colaboración con una colega. Lo que vimos es que efectivamente en esos artefactos sometidos a esta experiencia, esos rastros quedan. Entonces esto nos permite pensar en el potencial que tiene desarrollar este tipo de estudios sobre los objetos encontrados en contextos arqueológicos. Bueno, después ya yendo a la evidencia que encontramos de la aplicación de estos análisis en los distintos sitios. Por ejemplo, tenemos datos sobre la utilización de artefactos para procesar animales marinos en sitios que no están en la costa, también la utilización
de artefactos de piedra sobre distintas especies vegetales, en una serie de pedúnculos, que son como la base de las puntas, se encontraron evidencias de ácidos grasos de mástic, de esta resina que yo contaba que servía para adherir las puntas a los astiles, y también otra línea de análisis en la cual me estoy formando y que ya se han desarrollado varios trabajos en nuestro equipo, es el análisis de microrestos vegetales, que los microrestos vegetales son las sustancias microscópicas minerales que tienen todas las plantas, y tienen el potencial de preservarse a lo largo del tiempo porque, bueno, porque son minerales, sobre todo de sílice o de calcio y otras células también. Bueno, estos microrestos al estudiarse permiten identificar, según el grado de conservación que tienen y demás, familias o géneros, y en algunos casos muy particulares, especies. En los análisis que hemos hecho en el equipo, se pudieron identificar semillas y raíces de poáceas, y también se identificó la especie de Celtis thala, ¿sí? El tala. Entonces, bueno, también en otro experimento se combinaron técnicas como el estudio de ácidos grasos y también el análisis de rastros de uso, y se pudo ver que algunos artefactos se habían utilizado para procesar madera y otros para raspar cuero. Bueno, algo que no mencioné es que en nuestra zona de estudio, en el caso de los vegetales, no hemos encontrado preservado en forma de macro restos, o sea, de restos visibles. Por eso es que fue necesario desarrollar toda esta línea de estudios y de abordajes técnicos. Este sería como un panorama general. Sí, para acompañar un poco lo que está diciendo Vale, nosotros no hicimos el pantallazo general, pero nuestra zona de estudio es el sudeste de la provincia de Buenos Aires, y como decía Vale, la materialidad con la que nos encontramos más frecuentemente son las piedras, los artefactos tallados en piedra, manufacturados en piedra. Entonces todo lo que contó Vale tiene que ver con que tenemos que exprimir al máximo esos objetos que tenemos para poder llegar a que nos cuenten sobre la vida en el pasado. Es la evidencia más fuerte que tenemos, los objetos de piedra y los lugares. Nosotros piensen que, a diferencia de lo que pasa con otros equipos de investigación, por ejemplo, en los del noreste argentino, como estuvieron charlando en todos los encuentros anteriores, nosotros no nos encontramos no tenemos grandes estructuras, construcciones en piedra ni en adobe, porque se trata de sociedades móviles, nómades, que vivieron en la zona desde hace 12.000 años. Lo único que tenemos como construcción son, en momentos previos a la conquista y durante la colonia, hay lo que se conoce como corrales de indios, que son estructuras de pirca y lajas clavadas, pero después contamos con los espacios en donde vivieron, que están en los entornos más diversos. Entonces es el lugar y los objetos. Y los objetos, por el tipo de preservación que tenemos, son de piedra. La mayor información que tenemos son los objetos de piedra. Entonces, ideamos distintas estrategias metodológicas para poder conseguir la mayor información posible de eso que tenemos. Y de eso se basa, por eso todos los experimentos que contó Vale, las distintas metodologías, los cruces, para poder tener la mayor información posible. Perfecto, o sea, digamos que la forma de acercarse a la forma de vida del pasado, en su gran mayoría, es a través de los objetos de piedra, que es lo que ha perdurado a través del tiempo, ¿no? Exacto, queremos los lugares en donde el espacio, el entorno en donde encontramos los materiales y los objetos de piedra. Porque en muchos sitios de la región pampeana hay restos de fauna, pero en los sitios de las sierras donde estamos trabajando, son muy escasos, casi nulos, y vegetales tampoco tenemos. Entonces, bueno, Lucía, quiero hablar. No, también sí, les quería comentar que en Patagonia lo que tenemos son registros diferentes, tanto en Somoncurá como en Santa Cruz, pero respecto a lo que decían las chicas, también las materialidades que más se preservan son las piedras, sobre todo en superficie, pero como les contaba, al comienzo de las investigaciones, se dirigieron fundamentalmente hacia lugares que preservan excepcionalmente estos materiales, como son las cuevas.
En Santa Cruz, sobre todo hacia el oeste, que es la zona de las sierras, al interior del macizo del Deseado, hay formaciones de cuevas y aleros que han preservado enterrados materiales, lo que decimos orgánicos. Todo lo que fácilmente se descompone más rápido, como la piel, los huesos, puede haber restos vegetales, macrorestos vegetales. En estos casos tienen unas condiciones de preservación mucho mejores. Juja, no te vayas que te iba a dar la palabra. En cambio, en lo que es arqueología de superficie, que por ahí es, cuando yo inicié mi tesis en la zona de la Primavera, me salí de la cueva, donde habían habido muchos estudios previos, como es el caso de la cueva Maripe, y me puse a analizar lo que pasaba en un área alrededor de esa cueva que llegaba a los 10 kilómetros de diámetro, que es para hablar de cazadores-recolectores, que es esta gente, era gente cazadora-recolectora, no se quedaba quieta en un lugar durante demasiado tiempo, tenía una alta movilidad. Entonces, para analizar lo que pasa en la vida de un cazador-recolector en un día, al menos tenés que estudiar esa amplitud alrededor de una zona de campamento base, digamos. Entonces, sí, mucho del trabajo se centra en estas cosas duras, que resisten el tiempo. Con Rocío, ahora Juja nos va a contar un poquito de qué pasa en Río Negro, y después les cuento que también con Rocío estamos trabajando en el Parque Nacional Bosques Petrificados de Jaramillo, y haciendo este tipo de arqueología de superficie, buscando en un área de 10 por 10 kilómetros, registrar todo lo que encontramos para poder tener un estudio del patrón de asentamiento, es decir, cuál era la lógica detrás de la cual la gente elegía cada lugar y qué hacer en cada lugar. Y lo que sucede es que ahí encontramos estos materiales que son muy, muy resistentes, lo que son las piedras, básicamente. También puede haber cerámica, etc. Pero, sí. Perdón, ¿qué querés decir cuando hablas de cazadores-recolectores? ¿En qué más o menos en periodo de tiempo los encontramos? ¿Estos materiales son los que caracterizan estos grupos cazadores-recolectores? Y después podemos hablar con Juja o con Ro para entrar un Vale. poquito más en el tema. Pero, ¿qué es Sí. un cazador-recolector? ¿A qué tiempo nos estamos orientando? ¿Qué Bueno. características generales tienen este tipo de poblaciones? Y bueno, cuando hablamos de primeros americanos, que son esta gente de la que estamos, por ahí, a partir de la cual los dos equipos de investigación se centraron a trabajar, y después digamos, se amplió hacia tiempos más tardíos, pero cuando hablamos de primeros americanos estamos hablando de colonizadores de territorios, de gente que llegó acá a América mucho antes que Colón, miles de años antes, empecemos por ahí. Quiere decir que llegaron a un territorio que estaba vacío de gente, un territorio que estaba ocupado en esa época, hace más de 13.000 años, ocupado por fauna que ahora no existe más, que era un clima diferente en la última época glacial. Entonces habían animales como caballos fósiles, milodones, gliptodontes, animales que ahora están extinguidos, que se llaman megafauna. Entonces, esta gente, que nosotros llamamos cazadores-recolectores, era gente que tenía una mentalidad que no nos podemos ni imaginar, porque eran colonizadores de territorios vacíos, estaban llegando a lugares donde no había gente, nunca antes había habido personas ocupando esos lugares. Entonces, es esa mentalidad de esa gente colonizadora, exploradora por naturaleza, que no se quedaba quieta, inquieta seguro. Y cazadores-recolectores, en lo que es Patagonia, fue toda la historia de ocupación de la Patagonia, estuvo poblada por estas personas, hasta la llegada de las primeras estancias en Patagonia. Ahí le doy la palabra a Ju para que nos cuente un poquito Bárbaro. de qué hablamos. Bueno, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jorgelina, me dicen Juja. Ya la Lu me presentó un poco. Voy a mostrar un mapa analógico del lugar donde trabajo. Ahí, esta es la meseta de Somoncurá, medio fea la imagen, pero soy amante de lo analógico, comentaban. Es un macizo volcánico que está ubicado entre las provincias de Río Negro y Chubut, los territorios actuales de Río Negro y Chubut. Está dividido por el paralelo 42 y nuestra área de estudio está del lado de Río Negro. Y bueno, es un área con una historia arqueológica larga y compleja. Y bueno, básicamente es un paisaje de rocas. Las partes más altas están a más de 1000 metros sobre el nivel del mar, y esas son las áreas que yo he ido con el equipo.
Quique Terranova. Sí, Enrique Terranova estuvo trabajando en el área oeste de la meseta, y Laura, y bueno, y yo después, sí, desde el 2017, 2016, estoy en la parte oeste de la meseta, cerca de Valche. Lo que tiene de particular este área es que el agua, el recurso hídrico es bastante limitado, por lo tanto, las zonas que fueron ocupadas y que son ocupadas actualmente son las mismas, son las que tienen agua, ¿sí? Acceso a agua permanente o no permanente. ¿Sí? Casi todas los, los espejos de agua son intermitentes. Se forman por el derretimiento de las nieves. Así que bueno, como contaba Lu, por ahí estuvieron pasando cronistas, gente con distintos intereses que iba recabando información, y esos fueron las pistas que siguió Laura después, y bueno, todo el equipo, y que después fuimos todos estudiando. Y bueno, Vale estaba hablando de las materialidades, y vi que son bastante similares en realidad, y bueno, como comentaban, lo que más se conserva es la roca, ¿sí? El lítico. En el sitio que estoy estudiando yo, que es en una laguna, hacemos prospecciones tanto superficiales, así como contaba Lu, recorremos grandes territorios, superficies, buscando sitios y hallazgos, y después tenemos la suerte de tener unas estructuras de piedra, que nosotros llamamos parapetos, ¿sí? Y otras personas también, que son estructuras de piedra con distintas morfologías y con distintas funciones, y en algunas de ellas, digo, tenemos la suerte de que se han formado sedimentos, y se han acumulado sedimentos a lo largo del tiempo. Tenemos que pensar que en esta zona hay mucha actividad erosiva, no se forma suelo, pero sí en estos lugares, que funcionan como trampas, y son estructuras de roca donde se van acumulando sedimentos. Y hasta ahora hemos podido excavar 3 de esas estructuras, y bueno, Lu y varios del equipo también han hecho trabajos con el sistema de información geográfica, viendo la disposición de las estructuras, la visibilidad que tienen estas estructuras con respecto al paisaje y entre sí. Y en lo que es la estratigrafía, las materialidades son similares a las de las chicas, ¿sí? Muchas herramientas líticas, así como raspadores, puntas, instrumentos de molienda, hay muchísimos en estratigrafía. Restos óseos se encuentran, no demasiados, bueno, se conservan mucho. Y bueno, hemos logrado conseguir dos dataciones radiocarbónicas, y que corresponden a más o menos 2000 años antes del presente. Así que bueno, eso es y por ahora la cronología que tenemos del sector oeste de la meseta. Después hay otras cronologías en el sector este, donde trabajó Quique, que van desde, sí, más o menos de 2000 años, 2000 y pico, hasta 100 años atrás, más o menos, que serían tiempos ya con presencia hispano-criolla, y que se empiezan a encontrar otro tipo de materialidades, para no repetir las otras. Como por ejemplo las cañas coligües, ¿sí? Que vienen de los Andes, en enterratorios humanos que se han recabado. Estas cañas se utilizaban, según los registros etnohistóricos, estaban relacionadas a ritos funerarios, ¿sí? Se atravesaba con la caña el corazón del caballo del dueño que se iba a enterrar en ese lugar, y bueno, lo que quedan son los restos óseos humanos y las cañas, ¿sí? Después hay seguramente un montón de materialidades ausentes. En el caso de lo que yo estoy estudiando ahora, que es bastante general, soy un poco un comodín en el laboratorio, lo cual es divertido a veces, casi siempre.
Estamos estudiando, empezando a trabajar con lo que son los microvestigios vegetales, especialmente almidones, a partir de estos artefactos de molienda que encontramos en estratigrafía. Y bueno, están dando muy buenos resultados, y lo interesante de esto, que bueno, yo lo estaba nombrando, es que con esta materialidad que a veces parece ser restringida, que parece no ser muy variada, cuando empezamos a hacer otro tipo de análisis, como los que hace, por ejemplo, Virginia Lynch, de rastros de uso y de residuos, se empieza a ampliar mucho más eso. En cuanto a esto, nosotros también hemos realizado experimentación para ver justamente estas materialidades ausentes. Nosotros tampoco tenemos macrorestos vegetales, ¿sí? Nos faltan los astiles de las puntas de proyectil, pero sin embargo con los estudios estos hemos podido encontrar sí, restos de mástic, y hemos digo, pero más que nada lo hizo Vir, los patrones están relacionados no solo a los patrones de uso, ¿sí? Los rastros de uso, sino a los rastros de producción, en las puntas de proyectil, ¿sí? En particular. ¿Sí? Entonces podemos ver, por ejemplo, qué cosas sucedían mientras estaban produciendo esas puntas de proyectil, y qué rasgos se asocian más a eso que al uso. ¿Sí? Entonces se puede empezar a afinar más este tipo de cosas. Después, bueno, también hemos hecho trabajos con respecto a placas grabadas, porque vi que no nombraron las chicas, no sé si ellas tienen, ahí en la zona donde trabajan. Nosotros encontramos algunas en estratigrafía y también en superficie, son placas líricas, ¿sí? Que tienen dibujos hechos por incisiones con otros materiales líticos seguramente, y algunos tenían ocre. Y están relacionados a un uso más simbólico seguramente, hay mucha discusión alrededor de eso, parece que tenían un uso bastante variado, y se encuentran, por lo menos en todo lo que es Patagonia, tanto en Chile como en Argentina, se encuentran estas placas. Y bueno, los motivos en particular de las placas que se encontraron acá en la meseta son más bien restringidos, no se comparten con otra iconografía de otros lugares. Pero pensamos que la materia prima la traían de otro lugar, ¿sí? Porque no hemos encontrado hasta ahora ese tipo de rocas. Bueno, y hablando de eso, ya que también lo comentaba Vale, las rocas que se utilizaron para la talla fueron más que nada calcedonia y sílice. Yo tengo acá un pedacito que no es de la meseta, pero no sé si se nota bien. El sílice, ven, el brillo tiene una alta calidad para la talla, ¿sí? Y son las dos rocas que más se usan, las fuentes son locales. Y después otras rocas que se utilizaron fueron la obsidiana, que por ahora no hemos registrado las canteras, pero hemos escuchado y hablado ahí con los paisanos y nos dicen que hay fuentes de obsidiana. Así que bueno, ya en algún momento van a aparecer. Nuestro trabajo también es la paciencia, porque no lo encontremos podemos decir que no está, sino que por ahora no está, no lo hemos encontrado. Y bueno, no sé si... O sea que hablaron de un montón de tipos de materiales distintas, con funcionalidades distintas y con tipos de estudio distintos para poder, como decía Nati, sacarle el jugo a esos elementos. ¿Qué pasa, no sé si está Rocío por ahí, con el arte rupestre? ¿Qué es el arte rupestre? ¿Qué se representa? ¿Con qué materiales se hacen? Hola, Ro. ¿Qué podemos explicar de eso? Hola, ¿cómo andan? Ahí Lucía me presentó un poquito, yo hice trabajos en el marco de la tesis doctoral con el registro y análisis del arte rupestre en la meseta de Somoncura Norte y en un sector del macizo del Deseado.
El arte rupestre básicamente son representaciones hechas sobre superficies rocosas, que pueden ser pintadas usando pintura. Vale explicó un poquito cómo se hacía la pintura, pueden ser grabadas. Esta última técnica de producción, lo que intenta lograr es un contraste mediante la extracción de soporte rocoso, entonces podemos ver surcos de distinta manera o un contraste entre lo que está representado en la representación y el resto de la roca que lo contiene. En los dos sectores que trabajamos, el arte rupestre puede estar al interior de cuevas o aleros, en general en esos casos se trata de pinturas rupestres, con distintas formas, ahora les voy a contar un poquito. En el caso de los grabados, pueden estar en barras basálticas, que es el borde de una colada de basalto, y donde se forma un paredón. Esas barras pueden estar rodeando lagunas, o no. También puede aparecer, que fue uno de los últimos hallazgos en el Parque Nacional de Bosques Petrificados, en algunos bloques que conforman estructuras de piedra, que es algo sumamente novedoso para la región en la que trabajamos, pero fue registrado hacia el oeste de la provincia de Santa Cruz. Ahí La tenemos a Lu. quería pedir a ver si se podía compartir la pantalla. ¿Era así? ¿Lo hacía Ricardo ahí? Bueno. Ah, bien. Bueno. Ro, Porque creo que ahí está haciendo tenemos a nuestra interferencia, no sé si es el auricular. No, ¿sabes qué? Me parece que... No, les quiero pedir disculpas porque es posible que tenga mala señal o intensidad de internet y se me entrecorte. Y al tener la cámara prendida se me corta más. Perfecto. Yo estoy quietita, y trato de no hacer interferencia, pero ha de estar asociada a la señal de internet. Perfecto. ¿Querés Perdón, mostrar algunas imágenes? No, no pasa nada. Ahí le avisé a Ricardo. Bien, gracias, Lu. Ahí podemos ver algunos motivos, algunos colores, los fechados, Ro, del arte. Sí, vamos por orden. Cuando identificamos motivos rupestres, lo que hacemos es caminar buscando otros tipos de sectores donde puede haber, así identificamos un sitio. Para el relevamiento usamos planillas diseñadas o las tenemos campos a completar. Básicamente estos campos están relacionados a describir la forma, el color, el tamaño, el tipo de surco que vemos en el motivo, dependiendo qué tipo sea. Si tiene buena visibilidad, si es visible de lejos, de cerca. Bueno, completamos un montón, si hay materiales, otra evidencia arqueológica asociada acerca de los paneles o no. Completamos mucha información, sacamos mucha cantidad de fotos, que después procesamos en el laboratorio mediante distintos programas de tratamiento de imágenes, que en algunos casos nos permiten identificar motivos adicionales a los que se pueden ver a simple vista, porque estos programas lo que hacen es ayudarnos a modificar los colores visibles de las fotos. Entonces en algunos casos, por ahí pensando en uno de los sitios que trabajamos, que es Maripe, había unos motivos color amarillo que no se veían, y luego el tratamiento digital de las imágenes se vieron, que es súper interesante porque lo que agrega, lo que permite en realidad es identificar mayor variabilidad en los sitios. Esto en cuanto a lo que trabajamos. Ro, perdón, ¿no te querés sacar la cámara así te escuchamos mejor? Porque yo lo escucho un poquito cortada, no sé si será bueno. A ver, ahora, no, si podés hacer eso, yo con la cámara prendida los escucho muy mal. Dale. Bien, ¿sí? Perfecto, mejor, sí, Ro, mejor. Perdón, pero... no pasa nada, esta era la conectividad. No nos queremos perder lo que contás. Está bien. Ahí Guille preguntó respecto de la cronología del arte rupestre. En algunos sitios de Patagonia
se han identificado, o sea, teníamos, por ejemplo, ¿no? Les pongo un ejemplo, Cueva de las Manos, se hizo la excavación del sitio, hacia el final de la excavación, ya llegando al fondo de la misma, se encontraron restos de pintura de color rojo, que era similar a la que estaba en la pared, y en ese mismo nivel se obtuvo un fechado de cerca de 9.300 años de antigüedad. Este es uno de los principales sitios donde se registró esa fecha, entonces para la Patagonia decimos que el arte rupestre, con ciertas características, se empezó a producir hace unos 9.300 años en algunos sitios. O sea que desde hace cerca de 9.000 años, en distintos lugares y de distintas maneras, se estuvo produciendo arte rupestre. Después tenemos otros sitios, por ejemplo, en la meseta del Strobel, donde tenían un panel con grabados, se excavó al pie de ese panel, y a medida que se iba profundizando la excavación, encontraron unos motivos enterrados. Este es un trabajo de Castiodoro y otros en 2017, y sobre el nivel justo que estaba inmediato, o que tapaba en parte los motivos grabados, tuvieron una fecha de 4.300 años. Entonces, podríamos decir que para las pinturas rupestres, dependiendo del motivo que sea, tenemos una profundidad que es de 9.000 años y variable según el tipo, y para los grabados rupestres tendríamos otra que sería que se habría empezado a producir por lo menos hace 4.300 años. Perfecto. O Para, sea que sí, para lo que es este tipo de análisis de la cronología del arte, entran en juego también otros factores como la superposición de motivos y de qué tipos de motivos en particular, se usan cronologías establecidas para otros sitios. Rob, ¿qué tipo de motivos podés encontrar a lo largo del tiempo, así genéricamente, de modo amplio? Tenés como los más antiguos, escenas de caza, negativos de mano, representaciones de guanacos de distintas características, más naturalistas, es decir, más parecidas al referente que es el bicho en sí mismo, que es el guanaco, más esquemáticas, que son como esbozos, la pata, el cuerpo, el cuello y la cabeza, sin mucho detalle. Después tenés motivos circulares pensando en círculos concéntricos, espirales, diferente variedad de líneas, y ahí entran las rectas, las curvas. Combinación de todos estos también puede haber. Bárbaro. Hay O una sea que pregunta acá en el chat, no sé si quieren, sí, que es de arte rupestre justo. dale. ¿El arte puede ser visto como una marca de territorialidad? Sí, y es algo que vamos a hablar un poquito más adelante, si quieren. ¿Sí, las chicas? Sí, o respondelo, Ron, no hay problema, no importa el orden. Está bien, bueno. Entendemos el arte rupestre como un sistema de comunicación. En algunos casos estamos hablando de información compartida, y para saber cómo o de qué manera se compartía esa información, lo que hacemos es analizar, por ejemplo, ¿no? Una de las tantas cosas, la visibilidad de los motivos, la estructuración en los paneles. Por ejemplo, ahí puede haber que sobre un panel, puede pasar, perdón, que sobre un panel haya un motivo sobre el que se estructura otra serie de motivos, pensando, no sé, en una línea recta que atraviesa un panel, y hay motivos de un tipo para abajo y motivos de otro para arriba. Eso puede estar, eso sin lugar a dudas, transmite más información de lo que yo como investigador puedo llegar a describir. Y esa información Bárbaro.
Bueno. Ahora tenemos a Cele que quiere agregar algo. Ah, A ver, dale, Cele, dale, ¿quieres dale. sumar? No, bueno, me presento de rapidito, Selene, del equipo del área de Necochea. Soy becaria doctoral de CONICET y mi lugar de trabajo es en un instituto en Tandil. No, había una pregunta ahí en el chat respecto también al arte rupestre y por ahí en nuestra zona de trabajo. Y ya que estaba contando Rocío de su experiencia y sus casos particulares, por ahí contar que específicamente donde nosotras trabajamos, no hemos encontrado representaciones rupestres. Pero en sitios muy, muy cerquita, a menos de 12 kilómetros, sí los hay. No sé, lo que son hoy actualmente las sierras de Balcarce, Mar del Plata, incluso en Ventaña, en lo que es la provincia de La Pampa. Y los equipos de investigación que han trabajado o investigado sobre esas representaciones, estimaron que más o menos la cronología es de hace 3.000 años atrás, lo que llamamos Holoceno tardío. Y a su vez han hecho propuestas que a partir de las formas o de las maneras de representar, están viendo o permiten interpretar que estos grupos de cazadores-recolectores que estaban en estos diferentes espacios compartían una forma de entender el mundo, una forma de comunicarse. Ahora, volviendo por ahí un poco a lo que es nuestra zona de trabajo, que no tengamos representaciones rupestres no implica que no podamos acceder de alguna manera o acercarnos al mundo simbólico de las personas en el pasado, y particularmente en nuestra zona contamos con distintas materialidades que incluso nos permiten pensar en manifestaciones o prácticas sociales o simbólicas de estas primeras personas que venimos hablando, que llegaron a esta zona, las primeras pobladoras y pobladoras de la región hace 12.000 años atrás. Por ahí brevemente, como para contarles acá 3 ejemplos, uno de ellos, uno de los sitios que no sé si ya lo nombramos, o que si no lo nombro por primera vez, que es muy importante para nuestra zona, que se llama Cerro El Sombrero Cima. Allí se encontraron 2 objetos muy, muy particulares que se denominan piedras discoidales. Yo acá tengo una foto de un libro, de una de ellas, si se puede ver. Un hermoso libro. El que no lo tiene, Hermoso un libro. hermoso libro. Se consigue, se baja en internet, yo lo encontré. Y si no, se puede comprar en el museo de Necochea. Importante, más lindo. La particularidad de estas piedras discoidales es que se encontraron muy, muy, pero muy poquitas en distintos sitios de contextos más o menos hace 12.000 años aproximadamente, en el cono sur, en Sudamérica. Y dentro de estas poquititas, 2 están en la cima de Cerro El Sombrero, en Lobería. Y una de ellas cuenta con la particularidad de que está grabada, tiene un diseño grabado, convirtiéndose primero en la única piedra discoidal grabada y en el objeto de arte mobiliar más antiguo conocido hasta el momento para la región. Ahí, Nati, si querés contar un poquitito de los análisis que se hicieron y después retomo con los otros ejemplos. Bueno, el recorrido que hicimos con esta piedra discoidal decorada fue como para pensar, a ver, bueno, está decorada, tiene un trabajo muy delicado de grabado, pero bueno, pensemos a ver si fue usada para algo. Desde la lógica que tenemos siempre, o vicios académicos que tratamos de pensar primero, ¿sí? Los objetos fueron usados en un contexto más funcional, de procesamiento de recursos y qué sé yo, y recién después, cuando decimos no fue usada, podemos contar más tranquilas que es un objeto de arte. Es un poco el proceso que solemos hacer. Es medio raro, pero es así. Entonces, en ese mismo camino, hicimos diferentes estudios sobre esta piedra para ver si realmente tenía una función, además de ser este objeto de arte tan hermoso. Entonces hicimos análisis de sustancias grasas, tomamos muestras de la concavidad que tiene donde está el decorado, de distintas partes de la pieza, y también hicimos análisis de microfósiles junto con Pilar Babot. Y básicamente lo que encontramos fue, los análisis de sustancias grasas, es que nos daban apenas una señal muy chiquita, fue una muestra de grasa muy chiquitita, que lo que indicaba era que tenía más que ver con el sedimento. Nosotros cuando hacemos ese tipo de estudios, analizamos también no solo la pieza, sino
una muestra del sedimento donde estaban enterradas. Guardamos siempre un poquito de muestra y la analizamos para ir comparando. Bueno, ni los ácidos grasos ni los microfósiles nos dieron cuenta de que esa pieza había sido utilizada para el procesamiento ya sea de sustancias, de recursos vegetales o animales, o incluso para, no había ni macrorestos inorgánicos, o sea que tampoco fue para moler, por ejemplo, pigmentos. Las señales que teníamos tienen más que ver con el lugar en donde estaba enterrado o con evidencias del entorno inmediato. Pero en sí, estos estudios nos reforzaron la idea de que no fue utilizada en un contexto funcional, en el procesamiento de recursos, ni de otro tipo de materiales, sino que realmente se trata de un objeto de arte, y hasta lo que tenemos por ahora es el objeto de arte mobiliar más antiguo que tenemos en nuestra zona. ¿Sale? Dale, gracias. Después, otros dos ejemplos más que nos aproximan o nos permite pensar en estas formas o prácticas, manifestaciones simbólicas del mundo social de los grupos en el pasado. Otro de los ejemplos que tenemos también, retomando este sitio particular, Cerro Cima El Sombrero, que la particularidad del sitio no solamente radica en el contexto de hace 12.000 años, ni que están estas dos piedras discoidales allí, sino también en la cantidad de materiales que tiene arriba, que están depositados en la cima, que excede en cantidad a todos los sitios que están cercanos, que fueron ocupados en momentos sincrónicos. A su vez, estos materiales, la mayoría se encuentran rotos, y a partir de estudios experimentales, como estuvo contando Vale, que también hizo Celeste, se pudo determinar, o se pudo pensar, que muchos de estos materiales ya fueron subidos rotos para ser dejados allí. Y dentro de estos materiales también lo que encontramos son 120 puntas de este tipo temprano que contó Vale, que se llaman cola de pescado por la silueta. Y acá no tengo las puntas reales para mostrar, pero tengo figuritas que hicimos para un álbum, para un simposio, y la idea también es mostrar, bueno, la silueta, el porqué del nombre cola de pescado, y a su vez que se encuentran en 3 medidas diferentes, o que clasificamos en el equipo en 3 medidas diferentes, que son las grandes, las medianas y las miniaturas. A estos 3 tipos de puntas se les hizo análisis de ácidos grasos, que es un poco lo que estuvo contando Nati, de qué se trata, y solamente las más chiquititas, estas de acá, no dieron resultados para nada, no fueron utilizadas para procesar ni alimentos vegetales ni animales. A su vez, están confeccionadas con una técnica diferente al resto de las puntas. Desde una mirada funcional, no sirven para cazar, no son armas para caza. Y a su vez, en un contexto donde la mayoría Ay, Cel está mostrando una miniatura. Son muy pequeñas. Sí. Estas miniaturas, en un contexto donde la mayoría de las cosas están rotas, como muestra Cel, Marcela están también, enteras. Ay, Marcela también. Gracias, Marce. Una fracturada, fragmentada. Gracias, Al Cele. final todo el mundo tiene cola de pescado por ahí. Escuchame, yo ¿Cuánta cola de mexicana no tengo pescado? ni media punta y ustedes tienen tanta cola de pescado. Yo me la llevo de No, punta para enterrar. Cel está silenciada, está hablando, no sé. Bueno, todas estas particularidades de las miniaturas, en conjunto con un montón de ejemplos etnográficos de grupos cazadores-recolectores, ayuda a pensar a ver cuál es el rol que estaban cumpliendo en realidad en estas sociedades. Y a partir de los casos etnográficos, lo que se ve es que muchas veces muchos grupos de cazadores-recolectores generan réplicas, miniaturas de instrumentos más grandes que se utilizan como amuletos, como dijes, incluso como hoy podemos pensar en collares o para ponernos en la ropa. Y entonces, todas estas particularidades que encontramos de la cima del sombrero en estas miniaturas, más con la ayuda de los casos etnográficos, es que pensamos que evidentemente las miniaturas fueron una réplica, representaron la silueta de las grandes. Específicamente el rol que cumplieron, si fueron amuletos, si fueron, no lo sabemos, no lo vamos a saber, pero sí
Son estas aproximaciones que hacemos, y como decía Vale, que inevitablemente, además de cuestiones económicas, utilitarias, hay todas cuestiones de roles sociales y simbólicos y representacionales que están funcionando en estos grupos. Y último cortito, si les parece, el ejemplo o el caso de la elección de colores en las rocas. Vale mostró un núcleo de la roca que es más utilizada en los sitios que trabajamos nosotras, ahí la está mostrando, que es la cuarcita, y también de los sitios que están, que trabajan otros equipos a los alrededores en la zona. Esa roca se encuentra en lugares muy específicos de las sierras de Tandil, y naturalmente la mayor disponibilidad es blanca, la variedad blanca. No obstante esto, lo que vemos en los sitios de estos contextos de primeros pobladores y pobladoras, en un rango entre 12.000 y 8.000 años, es que estaban seleccionando no solamente la cuarcita, que nosotros entendemos que tiene que ver también por la calidad, que es de muy buena calidad para la talla, sino que a su vez también estaban eligiendo las variedades coloreadas por sobre las blancas, que son menos disponibles, más acotadas espacialmente todavía, son puntitos muy específicos. Esto fue un trabajo de tesis doctoral de Mariano. Entonces, evidentemente, el color estaba funcionando como un vehículo de comunicación en estas sociedades. No sabemos cuál es el sentido específico que vehiculizaba, pero sí que tenía un valor en un sistema estético visual en estos grupos caseros-recolectores. Lo que sí nos hace pensar es que, a partir de las investigaciones de Nora, de Mariano, si es solamente el color lo que fue socialmente significativo, o también los lugares donde se encontraban estas rocas, al ser puntos muy, muy, muy acotados en sectores centrales de las sierras de Tandil, los análisis que se realizaron a estos espacios de canteras, de visibilidad, de estrategias de extracción, entre otros, permite pensar que no solamente el color, sino que estos sectores del paisaje fueron también socialmente connotados o significativos. Perfecto. O sea, qué loco, ¿no? Sociedades tan antiguas, los primeros pobladores que estén organizados de una manera tan compleja, que uno a veces cuando piensa de los primeros pobladores no piensa que tenga tanta profundidad, que seleccionen las rocas de distintos colores, que las dejen en la cima de un cerro, y que además pase lo mismo en Patagonia, ¿o no, Lu? Sí, eso le iba a Increíble. comentar cuando me diera la posta, porque, claro, todas estas investigaciones en la región pampeana, digamos que nos dejaron muy allanado el camino al momento, en 2008, de hacer un hallazgo que realmente fue excepcional dentro de lo que es arqueología de primeros americanos. Primero, bueno, voy a contextualizar un poquito para contar todo lo previo, que tampoco es que porque este hallazgo que hizo Enrique Terranova haya sido alucinante, Quique, no opaque todo lo anterior, que también es maravilloso. Respecto a primeros americanos, cuando hablamos de primeros americanos, ¿cómo identificamos un sitio de primeros americanos? Tenemos varios indicadores. Por empezar, como ya se dijo varias veces, tenemos que tener fechados antiguos, muy antiguos, más de 12.000 años. ¿Qué quiere decir fechados? Bueno, es una técnica de datación, que es una técnica físico-química que se hace a la materia orgánica para conocer la antigüedad, a partir de un análisis que te dice cuántos años antes del presente tiene ese material de antiguo. Bueno, no lo voy a explicar porque no me va a salir, pero tiene que ver con isótopos radioactivos y el tiempo de semidesintegración. Pero bueno, créannos que es un método que no te dice exactamente la fecha, pero te da una probabilidad de qué antigüedad tiene. Por ejemplo, para hablar de primeros americanos, tenemos fechas en Sudamérica muy antiguas, que cuando empezaron a aparecer estos sitios antiguos fue realmente muy importante porque bueno, se empezó a discutir teorías que se decían desde otros lugares del mundo, empezamos a generar datos desde acá de Sudamérica, datos confiables, generar información desde estos lugares que empezó a ser confiable y empezó a ser conocida en el mundo a partir de los trabajos de nuestras directoras, ¿no? de las directoras de estos equipos que estamos charlando. Por eso, lo que es los sitios que tenemos, de los que podemos hablar en Santa Cruz, son Piedra Museo, Los Toldos en el área del Macizo del Deseado,
Cueva Maripo, que es un poquito posterior, de 9.500 años, pero este Piedra Museo tiene 12.890 años antes del presente y 11.000, los fechados que son más antiguos, y en los toldos 12.600 años antes del presente. Y Cueva Maripo, un poquito más al oeste, tiene 9.500 años antes del presente. Pero esos son indicadores que son bien consistentes. ¿Qué es lo que se fecha? Y se fecha algo orgánico, por ejemplo un hueso o un carbón que esté en un fogón enterrado, asociado, es decir, cerca de material tallado, por ejemplo, o tal vez esos huesos que vamos a fechar, que son de animales que fueron consumidos, tienen marcas de corte que nos indican que sí, evidentemente no puede ser algo natural, sino que un ser humano utilizó ese hueso, lo descarnó, le sacó, por ejemplo, los tendones que se utilizaban para fabricar muchísimas cosas necesarias para los cazadores-recolectores, y tienen marcas que son analizadas al microscopio, y que nos indican que sí, que ese hueso naturalmente no se pudo haber marcado de esa manera, sino que ha sido usado por una persona. Ese hueso se fecha, se data, y está fechando la ocupación humana, porque además está asociado con todo lo que encontramos cerca en esa excavación. Entonces tenemos por un lado los fechados, por otro lado podemos encontrar, sin tener ninguna fecha, ningún fechado, si en un sitio arqueológico asociado a todos estos materiales encontramos fauna de esta que está extinguida, como el caballo fósil, o como un pariente del guanaco más antiguo que es Lama glacilis, o podemos encontrar Nilodón, que es un perezoso gigante, que ya está extinguido, hace más de 10.000 años que no existen más, lamentablemente, por cambios climáticos, y también se habla de que la gente le dimos el golpe de gracia al cazar estas poblaciones de animales que estaban ya en retroceso por cuestiones de cambio climático, que se estaba haciendo el clima más cálido y más seco, y bueno, no resistieron los cambios, y también la gente pudo haberle dado este último golpe. Pero si encontramos un hueso de este tipo de animal, estamos ante una población, una ocupación humana. Si esos huesos tienen marcas de corte, listo, bingo. Sin fecharlo sabemos que estamos ante una población de primeros americanos. Y lo otro, que también es importante para identificar este tipo de sitios, es las tecnologías características de esta gente. Ya hablaron las chicas de las puntas cola de pescado, que son tecnologías que se encuentran, tecnologías quiere decir que estos diseños de punta, la cola de pescado, no se encontraron en poblaciones posteriores, sino que son específicas, son como un fósil indicador. Cuando uno los encuentra, saben que tienen algo que ver con estas personas que vivieron hace tanto tiempo. Estas puntas cola de pescado aparecen asociadas con los discoidales que mencionó también Selene, y a veces también con unas esferas más chiquititas, es decir, y además, no solamente el diseño, es toda una tecnología de cómo se tallan esas puntas, que las hace, para los expertos, las hace posibles de identificar como tales. La cosa es que en América, en todo lo que es América, existen registradas 460 puntas cola de pescado. De esas, las chicas ya mencionaron que había un número altísimo en ese paisaje, el Cerro del Sombrero, en la región pampeana. Entonces, encontramos en Piedra Museo 2 puntas cola de pescado fragmentadas, enterradas. Estas puntas son una de opalo rojo, muy hermosa, grande, y la otra traslúcida de calcedonia. Ahí está mostrando Vir. Ahí. Bien, Vir. Atenta. Bien ahí. Ahí Virginia está mostrando la cola de pescado roja que está fragmentada, es el pedúnculo y una parte del limbo de la punta. Está fragmentada y bueno, no se puede ver la forma completa, pero las chicas antes habían mostrado la silueta de estas características de estas puntas. La cosa es que en el Cerro Sombrero ya el equipo de Nora había encontrado estas 120 puntas fragmentadas, con todo un contexto que indicaba que había algo ritual, que había algo que podía significar que habían fracturas intencionales, bueno, un contexto muy particular, pero único. Hasta que... Son hallazgos únicos, esos no se encuentran todos los días. Exacto, pero al ser único, también es como que te dejan duda, porque bueno, esto es algo medio raro, pero no hay un patrón, porque es único, único. Bueno, hasta que
en el 2008 aparece esta información, o sea, a 800 kilómetros, ¿no? ¿Cuánto? O menos. No, Sí, teníamos claro. 800 kilómetros entre lo que es Santa Cruz y región pampeana, y a media distancia, en la zona de Somuncurá, se le ocurre a este compañero nuestro subir un cerro que había ahí, el cerro Amigo Oeste, ahí está el cerrito, es un cerro de cima reparecido al Cerro Sombrero, que son cerritos mesa, relictuales, bueno, toda un área de meseta cerca de una laguna. Se le ocurre subir ese cerrito, ¿y qué pasa? Empieza a encontrar un pedúnculo muy sospechoso de una punta. Ahí está Nati con el puntero láser. A ver, Está ubicándonos ahí en el mapa. Ahí Nati bien. nos va indicando Ahí está en la el mapa. Argentina, ahí tenemos, bien. Acá Bien, Nati. tengo el sombrero. Bien. Y acá estaría el oeste. El Amigo Oeste, muy bien. A medio camino Gracias, Nati. entre estos sitios del sur, ¿no? De lo que es el macizo del Deseado y la región pampeana, está la meseta de Somuncurá con este sitio, el Amigo Oeste. Se sube nuestro compañero, empieza a encontrar una punta, porque para colmo algunas de estas colas de pescado tienen acanaladura, que también es algo muy particular, que es como un lascado, una parte que una lasca que le sacan para que la parte del pedúnculo sea fácil de enastilar, tenga como una parte cóncava donde se puede poner bien el astil. Estas tecnologías, para que no te quiere contar algo. Sí, dale, así hacemos el vínculo entre los cerros. Bárbaro. Dale. Y les dejo una pregunta del público para que vayan pensando. Dice, ¿se puede hablar de culto a los cerros con el tema de las ofrendas, de estas puntas cola de pescado tan particular en estos hermosos cerros que son eventos únicos? A ver, lo que No queremos quisiera contar, encontrar. vieron que una de las cosas que habíamos puesto en el título también era esto de paisajes conectados. Lucía está contando que el Cerro del Sombrero, en nuestro contexto, es muy particular y Amigo Oeste apareció con unas particularidades muy parecidas. Se puso con trabajos que empezaron a poner la cabeza Nora y Laura y el equipo atrás. Se empezó a comparar estos dos contextos y a conectar estos dos paisajes. Pero contale qué encontramos contale, Nati, porque no alcancé a terminar de contar. Si querés, Ahí va, en cabeza a cabeza con los números, las puntas. Claro. En concreto, estamos hablando de dos paisajes en lugares muy distantes, que tenemos casi 800 kilómetros de distancia, que son cerros que tienen una silueta parecida, ¿sí? Son cerros, los dos tienen una forma cónica, una cima chata, plana, que están aislados, sobresalen en el paisaje, tienen fuentes de agua cerca y tienen contextos arqueológicos de los pobladores tempranos que son muy parecidos con esto que decían de las piedras discoidales, las puntas llevadas al cerro, intencionalmente los demás objetos rotos llevados al cerro, las piedras discoidales, las esferas, contextos arqueológicos que son parecidos, que nos están hablando de gente que no se conocieron necesariamente, que están a mucha distancia, pero que están pensando los espacios, eligiendo lugares por sus características y para realizar prácticas parecidas. Entonces, hay un común denominador, hay códigos sociales que circulan en estas poblaciones tempranas, que no tienen que ver con contactos directos necesariamente, pero sí con la circulación de personas y de información y de objetos por redes muy amplias que establecían en el paisaje. Y están conectando paisajes, espacios, cerros muy parecidos, en contextos parecidos, dando un significado parecido, pero en paisajes que son muy distintos entre sí. Esa es una de las ideas. Y no sabemos si son ofrendas, sí sabemos que son espacios especiales. No podemos hablar de ofrendas, pero sí que están llevando a la cima de estos cerros, que no las cosas, los objetos particulares no los están eligiendo dejar en cualquier lado. Están subiendo al cerro. El Cerro del Sombrero, no lo llegamos a decir, no es que nosotros no estamos en cerros que son muy altos, pero sí era agarrar las cosas que tenían y llevarlas arriba. Entonces hay una intención de dejar las cosas. Claro, que lo que llevaban es esas puntas rotas, fragmentadas para recambiarlas, ¿no? Porque ¿las puntas de qué? Puntas de lanza, ¿no? De lanzadera, que son también tecnologías específicas de esta gente. La lanzadera
es un astil cortito, con una palanca, otro, digamos, astil más larguito que tiene un gancho, y se usa para propulsar, un propulsor. No sé si nadie tiene un dibujito de la lanzadera, ¿no? Sí, ¿no? Pero cuando se parte una de estas armas al cazar, en general se recambia y se recupera el astil. En estos paisajes llenos de piedras, algo que es muy preciado justamente Virginia es la tiene madera ahí. del astil. Tiene mucho trabajo el astil. Ahí va, Virginia. Bien, Virginia. No tiene la punta. A ver, yo le hago Tenemos ahí a Valeria. Bien, Ahí Valeria. va, Ahí está el dibujo. Muy bien. Qué ahí tenemos. coordinación, esta charla, el conversatorio está completo. Arriba está el astil con la punta y el gancho, la lanzadera que engancha con un ganchito, y entonces se usa como un propulsor. Lo que sale propulsado es la parte, perdón, evidentemente no soy experta en esto, pero lo que es un arma con dos partes, y lo que sale lanzado es lo que se va a clavar en el animal, que tiene la punta de piedra. Pero bueno, cuando hay, ya sea que tenga éxito o no, la punta se puede partir en ese acto de cazar. Y lo que encontramos es, en el caso de los cerros Los Dos Amigos, es que en los alrededores de la laguna, donde probablemente se realizó la cacería, muy poquitas puntas dispersas, pero la gran mayoría de estas armas rotas, fracturadas, está en la cima del cerro, y son 130 artefactos de este tipo. Entonces, este contexto, la gente, por eso decía Nati, las está subiendo al cerro, porque si no necesariamente la podés dejar en otro lugar. Bueno, el recambio de puntas lo están haciendo, y la reactivación de estas puntas la están haciendo arriba de los cerros. Y en el caso de Amigo Este también hay discoidales, que son esas que mostró Selene, o que contó que eran artefactos como una especie de alfajor, digamos, triple, pero del tamaño de una hamburguesa, que me encantó lo que decían. Imagínense, Ahí está la piel. una hamburguesa, Hermoso. un patty, 10 centímetros, pero con el ancho de un alfajor. Ahí tenés la descripción perfecta de un discoidal. Ay, tenemos más. Gracias, Ahí Vir. tenemos los discoidales, está mostrando Virginia, los discoidales, y falta uno ahí, del Amigo Este, perfecto. Entonces son artefactos, ya tenemos muchas pistas, porque hablamos de que tenemos cola de pescado, discoidales, también están las esferitas, una esferita, un artefacto como esférico, como una bolita, que también se caracteriza estos conjuntos de primeros americanos. En el Amigo Este, ¿qué pasa? Fuimos al cerro de al lado, dijo el mosquito, bueno, el equipo fue al otro cerro de al lado, que es igual, está a 400 metros de distancia, te subís al otro cerro, son 80 metros de nivel, subís, nada de nada, ningún artefacto. Es decir, ahí algo está pasando, porque tenés digamos, el mismo paisaje, las mismas posibilidades en un cerro y en otro, pero en uno tenés 130 cola de pescado y este contexto, y muchos más artefactos que son desechos de talla o filo, que se están analizando en este momento, y en el otro, nada. Entonces, por eso Nati nos contaba que estos paisajes están siendo, de alguna forma, usados de la misma manera, con la misma mentalidad. Y en nuestro caso, no tenemos fechados, no podríamos saber o proponer esto si no tuviésemos los indicadores tecnológicos y del contexto tan parecidos como es el caso de los estudios de la región pampeana. Una pregunta, ¿cómo trabajan ustedes con las poblaciones actuales? Porque en muchos lugares en los que ustedes están trabajando hay poblaciones actuales. ¿Cómo interactúan? ¿Cómo se aproximan? ¿Cómo se les explica? ¿Los acompañan? ¿Hacen material educativo, didáctico? ¿Cómo llegamos a los pobladores, ¿no?, de los lugares estos? ¿Cómo le acercamos esta información? ¿Cómo compartimos? ¿Cómo interactuamos? ¿Cómo es este ida y vuelta? ¿No? La que quiera. Arrancar? Nati, Vale, Ros, Selene, Jor, Lu, la que quiera. El Cute. Bueno, nosotros en Buenos Aires tenemos una particularidad, que los sitios están mayormente, hoy por hoy, dentro de propiedades de campos, de propiedades privadas. Hay algo que es notable, que es que en las últimas décadas hubo un vaciamiento de la zona rural, que tiene que ver con que los campos familiares fueron comprados e incorporados en grandes empresas. Entonces esto provocó un vaciamiento, es decir, en el territorio, cuando trabajamos,
los actores principales son escasos, los que están cerca. A nosotros nos ha pasado que, por ejemplo, haciendo entrevistas, trabajamos mucho con trabajos de entrevistas en la zona, y haciendo entrevistas para comparar lo que pasó en el área, por ejemplo, pobladores que todavía viven en los campos, que no son tantos, contaban que en la escuela rural que está ahí al pie de los cerros, hubo una época hace 30, 40 años que por ahí había 30 estudiantes, y hoy por hoy, en el momento que hicimos las entrevistas, había 2 hermanos. Eso nos da cuenta de lo cotidiano, de quienes están en los alrededores cuando estamos trabajando. No obstante, seguimos trabajando sobre el tema de cómo queremos que se pueda ahondar en cómo los materiales y los lugares del pasado calan en las relaciones del presente. Entonces estudiamos esas relaciones, de cómo se articula el pasado con el presente. Y tenemos distintos ejemplos de trabajos que estuvimos haciendo de entrevistas con gente de la zona. Por ejemplo, yo hice mucho trabajo sobre la percepción de las sierras, de la idea que nosotros tenemos desde la arqueología, de lo que es el espacio, y la gente, la comunidad actual, de rurales y de las ciudades próximas, cómo se relacionan con el entorno serrano, que es muy diferente de la evidencia que tenemos desde la arqueología. Hicimos un trabajo de entrevistas con lecheros también, que recolectan hoy en día, que trabajan en las sierras. Lo que notamos es que desde la arqueología nosotros tenemos información de que las sierras la sierra y la llanura eran un continuo, eran espacios por los que la gente circulaba, habitaba, no había una diferencia marcada. Recuerden que son sierras muy bajas estas, y tiene una planicie ondulada que lleva a las sierras. Hoy lo que notamos es que hay una frontera. Las sierras son un telón de fondo, muchas veces inaccesible o considerado peligroso. Las personas en la actualidad no viven en las sierras. En Lobería, por ejemplo, es muy distinto el caso que trabaja Selene en Tandil. Pero en Lobería, donde están los sitios tempranos de los que estamos hablando, por ejemplo el Sombrero, es muy marcado el corte que hay entre sierra y llanura, de cómo vive la gente hoy las sierras, y eso implica cómo se acerca a los sitios, no hay, y los sitios están dentro de propiedad privada. Las únicas personas que conocemos que en las sierras de Lobería recorren diariamente los cerros trabajando son los helecheros, que hicimos trabajos de entrevista con ellos porque son recolectores de helechos que todos los días se suben a las sierras y las recorren, para recolectar el helecho que venden en los ramitos de fresias. Ahí ese crece en las laderas, naturalmente en las laderas de las sierras. Y para ellos, que todos los días las recorren, nos cuentan que no hay una diferencia, que el acceso a las sierras al recorrido es parte del mismo recorrido para ellos, ¿sí? Ahí tenemos de cómo se percibe corporalmente el espacio. Estoy como en los congresos, nos quedan 5. Bueno, no hemos llegado a responder todas las preguntas, después las respondemos por chat, y las chicas igual van a dejar su contacto. Sigamos, quedan 5. Cele, ¿querés contar vos? Porque también lo que a nosotros nos parece importante como equipo siempre es el contacto, el vínculo con los espacios en donde la comunidad de la gente donde trabajamos, y poder tener a disposición los materiales que generamos. Y nos preocupa mucho estar generando constantemente materiales para que queden a disposición. Cele, les quería contar un poco todo lo que tenemos como para que quede. Ya estuvieron compartiendo el link del libro, pero bueno. Es espectacular, bájenlo porque es increíble. Después, como contaba Nati, por un lado podemos pensar estas formas por ahí a partir de entrevistas y de vínculos con comunidades locales, rurales y urbanas. Entonces por ahí trabajamos, como decía Nati, con helecheros, con personas que recolectan materiales porque conviven con la materialidad día a día por sus trabajos, por las zonas donde viven. Vale también entrevistas en vínculo con las plantas nativas, pero otra forma también que trabajamos mucho desde el equipo y que nos interesa mucho es generar productos de comunicación pública de la ciencia, no solamente porque trabajamos desde un museo, y entonces en conjunto con la directora, con Águeda y con los trabajadores del museo, intentamos generar, aunque sea anualmente, un ciclo de charlas, talleres, o participar del montaje de salas. Hay una que es sobre pobladores y pobladoras tempranas de la región, sino también participamos en charlas en escuelas, museos u otras instituciones de las distintas localidades.
En ese sentido, uno de nuestros compañeros, Mariano, hace 2 años está trabajando en un proyecto para el diseño y montaje de una muestra itinerante con alumnos de escuelas rurales, así que se está llevando a cabo eso. Y después, cosas así para contar, porque nos pareció un espacio importante también de comunicación abierta, que están disponibles, por ejemplo, un documental de Cerro El Sombrero, CIMA. Qué bueno. Ese está disponible abierto en YouTube, entran y ponen Cerro El Sombrero CIMA, y aparece, está bueno para verlo ahora en cuarentena en la casa, para utilizarlo como recurso en las escuelas. Bueno, el libro Llegar a un Nuevo Mundo, que también está disponible para bajarse digitalmente. Después otro microvideo que es sobre la piedra discoidal, que está en Facebook. Bueno, y así hay un montón de recursos diferentes que tenemos generados desde el equipo, que la idea es que se contacten con nosotras para a quien les interese, porque fueron pensados para que circulen socialmente, así que la idea es que los pidan, los tengan y los utilicen. Bueno, me queda un minuto, ¿no? Dale, sí, igual ya la saludo y te quedan 2 minutos. Bueno, no, para contar que, bueno, es alucinante el recorrido que tiene el equipo de las chicas en la región pampeana. Nosotros también estamos con un grupo de estudiantes, investigadores, bueno, acá no quiero dejar de mencionar que estudiantes, becarios y pasantes son fundamentales para poder realizar tanto lo que es investigación y tanto como extensión. Así que todos pasamos por ahí y después nos formamos y algunos nos quedamos, otros cambiamos el trayecto, pero es muy importante. Y ahora estamos también trabajando, tenemos para compartir materiales de difusión que vamos a poner a disposición de quienes se quieran poner en contacto con nosotras. Y contarles que con gran alegría estamos trabajando en un proyecto de extensión desde 2019, el CEN, digamos, está orientado y con quienes estamos aliados en el territorio en este momento es con el Parque Nacional. Ahora está cerrado, pero seguimos generando estrategias para poder difundir lo que es la actividad de la arqueología, pero también estamos trabajando en realizar entrevistas para ver cómo las personas del territorio, distintos actores sociales, se relacionan, se vinculan con estas materialidades y con lo que es la historia oral de lo que en referente al pasado indígena en la zona. Están saliendo cosas muy interesantes, hay cuestiones que tienen que ver con las personas que se interesan muchísimo por la materialidad indígena y que tienen colecciones, que nos han pedido también, estamos acompañando en el proceso de hacer sus inventarios para poder declarar sus colecciones, así que hay cuestiones que estamos acompañando y también estamos en etapa de formación del equipo extensionista, de fortalecimiento del equipo extensionista, pero de a poquito vamos avanzando. Y algo que no pudimos contar, pero que también es interesante para toda una charla completa, son las diferencias entre los dos equipos en cuanto a lo que es la distancia del territorio en el que investigamos y en el que trabajamos, y todas las dificultades y las oportunidades que nos surgen a partir de esta distancia, porque todo lo que nos pasó ahora con el tema del COVID nos hizo pensar en esas estrategias de vincularnos de todas maneras a partir de las tecnologías, del celular, de como sea, a pesar de que todos nos recomendaban que las entrevistas por celular o a distancia no van, que conviene siempre que sean cara a cara, y bueno, y no nos quedaba otra, las hicimos con muchas dudas, y ahora es lo que hay, así que estamos viendo que cuando es necesario, de todas maneras esas formas de vincularse son válidas, y estamos construyendo redes, la verdad que estamos construyendo redes con docentes, con los funcionarios, con los guardaparques, con la gente, los vecinos, y además visibilizando que a pesar de parecer una zona totalmente deshabitada a partir de toda la cuestión ganadera, después de la caída del precio de la lana en la Segunda Guerra Mundial y después de la erupción del volcán Hudson, toda esta zona ha sido despoblada. Entonces nos encontramos un paisaje vacío de gente, pero sin embargo, a lo largo del tiempo, y esta idea de vacío de gente despoblada nos hace pensar que no existen más esas identidades indígenas que pudieron haber quedado de estos antiguos pobladores. Sin embargo, si vemos en lo que es el surgimiento de todas las comunidades territoriales nuevas, indígenas que han ido surgiendo y aumentando en el tiempo, vemos que en el departamento de Cerdo hay al menos 10 de estas organizaciones comunales, de comunidades territoriales y urbanas,
indígenas. Así que es cuestión de ver cómo uno, digamos, cómo se viven estas identidades y cómo se van reconociendo a partir de los diálogos y las oportunidades que vamos teniendo de conocernos. Así que, bueno, es interesante, bueno, reconocer que estamos trabajando en seguir vinculándonos con las personas del territorio, y a pesar de la distancia, vamos construyendo redes. Bueno, quisiera agradecerle a los dos equipos, la verdad que fue una charla súper interesante. Quiero una cola de pescado para mi colección de Xincal. Tengo que poner alguna, no puede ser que Xincal no tenga una cola de pescado. Claro, agradecerle a todos los que participaron, agradecerle al resto de los organizadores y organizadoras de tramas, que somos muchos. Y nada, gracias, me encantó la charla. Las preguntas que no han quedado sin responder las vamos a responder después. Vamos a dejar su contacto por si quieren contactarse, por un libro, por una charla, por un video, por lo que sea. Y bueno, gracias a todos. Y es lindo ver a tanta gente amiga, ¿no? Y a las directoras de los equipos, está Nora, está Laura también. Así que bueno. Guille, agrego una cosa más. El 6º conversatorio es el 11 de noviembre. Van a haber participantes de Perú y de Salta. Va a ser sobre caminos incaicos, montañas y comunidades, así que estén atentos para que no se lo pierdan. Claro. Gracias, Lu. Muchas gracias a ustedes por habernos convocado. La verdad que fue muy lindo y nada, nos sentimos muy cómodas las 6, trabajando enloquecidas ahí, pensando cómo lo haríamos, y como verán, con muchas estrategias para llamar su atención. Sobre todo el mapa. El mapa todo. Y el puntero. El puntero láser de Nati. Mirá, ahí va. Gracias por el espacio. Beso grande, gracias a todas y gracias a todos. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Y gracias por los Gracias por el comentarios aguante. también. Besos a todas.